María Sigma y las almas del purgatorio. María Sigma era una anciana mujer que vivió hasta el día de San José del año 2004 en las montañas austríacas. Desde temprana edad, ella recibió de Dios el don de recibir la presencia sobrenatural de las almas del purgatorio, que acuden a ella en busca de oración y ayuda para cortar su tiempo de expiación. Sor Emmanuel, muy reconocida por aquellos que conocen la aparición de María en Medjugorje, tuvo la oportunidad de realizarle un reportaje en su humilde casa en la montaña, el cual fue documentado en un hermoso libro. Extractamos aquí algunas partes importantes de este libro titulado El maravilloso secreto de las almas del purgatorio, por Sor Emmanuel y María Sigma. María Sigma tuvo desde niña un especial interés por las almas del purgatorio, y fue esa la misión que Dios le dio para esta vida, cuando tuvo la edad de 25 años. Adecuadamente asistida por su confesor y director espiritual, y bajo el cercano seguimiento del obispo del lugar, María vive una vida donde la presencia sobrenatural se vuelve cotidiana. Las almas se presentan a ella buscando ayuda y también dando testimonio de sus sufrimientos, su vida en la tierra y su deseo profundo de llegar cuanto antes a estar en la presencia de Dios en forma definitiva. Los conocimientos que las almas del purgatorio les refieren son una hermosa y fuerte confirmación de toda la doctrina sobre la que se funda la Iglesia Católica, y una invitación a todos nosotros a vivir una activa y sincera práctica de los sacramentos. Pero, por sobre todo, María Sigma nos invita a una práctica cotidiana del amor como la puerta más importante para la salvación de nuestra alma. El amor cura y cubre muchos de nuestros pecados a la hora de nuestro juicio particular. Sor Emmanuel. Henos aquí, María. ¿Puedes contarnos ahora cómo fuiste visitada la primera vez por un alma del purgatorio? Sí, fue en el año 1940, de noche, a las 3 o 4 de la madrugada. Oí a alguno que iba y venía en un cuarto. Esto me despertó. Miré para ver quién pudiese haber entrado en mi cuarto. ¿Tuviste miedo? No, yo no soy nada miedosa. Cuando yo era pequeña, mi madre me decía que era una niña del todo especial, porque nunca tenía miedo. Y entonces, esa noche, cuéntanos, le dice Sor Emmanuel. Oh, vi que era un extraño. Iba y venía lentamente. Le pregunté con tono severo: ¿cómo has entrado aquí? ¿Qué has perdido? Pero él continuaba a caminar en mi cuarto, de aquí para allá, como si nada fuese. Entonces le volví a preguntar: ¿qué haces? Y puesto que continuaba a no querer responderme, me levanté de un salto para aferrarlo. Pero no toqué más que el aire, y el hombre había desaparecido. Entonces regresé a la cama y de nuevo comencé a sentir que iba y venía. Me preguntaba por qué veía allí a ese hombre y por qué no podía aferrarlo.
Me levanté de nuevo para asirlo y para hacer que desistiese de caminar. Nuevamente me topé con la nada. Quedé perpleja. Volví a acostarme. No volvió otra vez, pero aquella noche no conseguí adormecerme. Al día siguiente, después de misa, fui a ver a mi director espiritual y le conté lo sucedido. Él me dijo, si todo eso recomienza, no preguntes ¿quién eres? Sino, ¿qué quieres de mí? La noche siguiente, el hombre regresó. Era el mismo, y yo le pregunté, ¿qué quieres de mí? Me respondió, haz celebrar 3 misas por mí, y yo seré liberado. Entonces comprendí que era un alma del purgatorio. Mi padre espiritual me lo confirmó. Me aconsejó de no rechazar jamás a las almas del purgatorio y de acoger con generosidad sus pedidos. ¿Y después continuaron las visitas?, preguntó Sor Emanuel. Sí. Durante algunos años venían 3 o 4 almas solamente, sobre todo en el mes de noviembre. Luego no vinieron más. ¿Y qué te piden estas almas? Muchas veces piden de hacer celebrar misas y de asistir a esas misas. Piden de recitar rosarios y también de hacer el Viacrucis. A este punto se nos plantea una pregunta que es fundamental. ¿Qué es exactamente el purgatorio? Diría que es una invención genial por parte de Dios. Y aquí quisiera proponerles una imagen toda mía. Supongan que un día se abre una puerta y aparece un ser extraordinariamente bello, de una belleza tal nunca vista sobre la tierra. Aquí quedan fascinados, trastornados por este ser de luz y de belleza, tanto más que él demuestra estar locamente enamorado de ustedes, lo que nunca se hubiesen imaginado. Se dan cuenta que también él tiene un gran deseo de atraerlos así, de abrazarlos, y el fuego del amor que quema ya en sus corazones los empuja seguramente a precipitarse entre sus brazos. Pero ustedes se dan cuenta en ese preciso instante de que hace meses que no se lavan, que huelen mal, que se sienten horriblemente feos, tienen la nariz que chorrea, los cabellos grasosos y pegoteados, horribles manchas de suciedad sobre la ropa, etcétera, etcétera. Entonces se dicen a sí mismos, no es posible que yo me presente en este estado. Es preciso que antes me lave, me duche y luego rápidamente regrese a verlo. Pero he aquí que el amor nacido en sus corazones es tan intenso, tan fuerte, tan abrasador, que este atraso debido a la ducha es absolutamente insoportable. Y el dolor mismo de la ausencia, aunque dure solo pocos minutos, causa un ardor atroz en el corazón. Y ciertamente, este ardor es proporcional a la intensidad de la revelación del amor. Es una llama de amor. Pues bien, el purgatorio es exactamente eso. Es un atraso impuesto por nuestra impureza, un atraso antes del abrazo de Dios, una llama de amor que hace sufrir terriblemente, una espera, o si quieren, una nostalgia del amor. Es precisamente esta llama, esta ardorosa nostalgia, la que nos purifica de todo lo que aún es impuro en nosotros. Me atrevería a decir que el purgatorio es un lugar de deseo, del deseo loco de Dios,
de Dios que ya ha sido reconocido y visto, pero al cual el alma todavía no se ha unido. Las almas del purgatorio hablan con frecuencia con María sobre ese gran deseo, de esa sed que también de Dios y cómo ese deseo es para ellas profundamente doloroso. Es sin duda una verdadera agonía. En la práctica, el purgatorio es una gran una crisis que nace de la falta de Dios. Sobre esto he querido que María nos precisara un punto fundamental. María, las almas del purgatorio prueban alegría y esperanza en medio de sus sufrimientos, le pregunta Sor Emanuel. Sí, ningún alma quisiera volver del purgatorio a la tierra, porque ellas ya tienen un conocimiento de Dios infinitamente superior al nuestro, y no podrían nunca más decidirse a regresar a las tinieblas de este mundo. He aquí entonces la gran diferencia entre los sufrimientos del purgatorio y los de la tierra. En el purgatorio, aunque sea terrible el dolor del alma, la certeza que se tiene de vivir con Dios es tan fuerte e indestructible que el gozo de esta certeza supera aún el dolor. Y por nada del mundo esas almas quisieran volver a vivir sobre la tierra, donde al fin de cuentas nunca se tiene seguridad de nada. María, le pregunta Sor Emanuel, ¿ahora podrías decirnos si es Dios quien envía un alma al purgatorio o si en cambio es el alma misma quien decide de ir allí? Es el alma misma quien quiere ir al purgatorio para purificarse antes de entrar en el paraíso. Pero aquí es preciso decir también que el alma, cuando está en el purgatorio, adhiere perfectamente a la voluntad de Dios. Por ejemplo, se complace del bien y desea nuestro bien. Experimenta tanto amor por Dios y también por quienes aún estamos en la tierra. Estas almas están perfectamente unidas al Espíritu de Dios, o si quieren, a la luz de Dios. María, en el momento de la muerte, ¿se ve a Dios en plena luz o en manera confusa? En manera aún confusa. Con todo, hay una claridad tal que basta ciertamente para tener nostalgia. Es verdad, es una luz resplandeciente en relación a las tinieblas de la tierra, pero todavía es nada con respecto a la luz que el alma conocerá en el cielo. Del resto, a tal propósito, podemos hacer una confrontación con las experiencias de las que se habla en el libro, La vida más allá de la vida. Muchísimas de esas personas que, de un estado de premuerte, por coma, paro cardíaco, etc., han entrevisto algo del más allá, quedaron tan fascinadas de esa luz, que para ellas ha sido una verdadera agonía retornar a la común existencia sobre la tierra después de aquella experiencia. María, ¿puedes decirme cuál es el papel de la Virgen con respecto a las almas del purgatorio? Sí, viene frecuentemente para consolarlas y decirles que han hecho bien tantas cosas y les da coraje. Hay días especiales en los cuales ella las libera, le pregunta Sor Emanuela María Sen. Sí, sobre todo el día de Navidad, el día de todos los santos, el Viernes Santos, las libera también el día de su Asunción y en el de la Ascensión de Jesús. Pero María, ¿por qué se va al purgatorio? ¿Cuáles son los pecados que conduce con frecuencia a las almas
al purgatorio. Son los pecados contra la caridad, contra el amor hacia el prójimo, la dureza del corazón, la hostilidad, la calumnia, sí, todas estas cosas. Sé que la maldición y la calumnia se cuentan entre las culpas más graves, que necesitan una larga purificación. María, al respecto, nos ofrece un ejemplo que la ha impactado mucho y es un testimonio que quiero contarles. Se trata de un hombre y de una mujer. De ellos se le pidió se informase si estaban en el purgatorio. Como gran asombro de quienes se le había pedido, la mujer ya estaba en el paraíso y el hombre en el purgatorio. Pero, en realidad, esa mujer había muerto después de un aborto, mientras que el hombre iba con frecuencia a la iglesia y llevaba una vida aparentemente bastante digna y piadosa. Entonces María se informa nuevamente, pensando que podría haberse equivocado, pero no, era tal cual. En realidad los dos murieron contemporáneamente, pero la mujer se había arrepentido sinceramente de lo que había hecho y había sido muy humilde. En cambio el hombre, aunque religioso, juzgaba todo y a todos. Siempre se lamentaba, hablaba mal de la gente y criticaba. Por eso su purgatorio era muy largo. Y María concluyó: nunca se debe juzgar según las apariencias. Esta y otros experiencias que tiene María Sim nos lo cuenta sobre Manuel. Solamente le quise decir un avance para que tenga una idea de lo que fue la vida de María Sigma, en la cual, como le dije al principio, en el libro El maravilloso secreto de las almas del purgatorio, hay otra entrevista que le hace Nikki Ells, me parece, se llama Sáquenos de aquí, que es una entrevista a un libro muy famoso. Hasta incluso está en YouTube, hay varios audiolibros de María Sima. Quise avanzarle un poquito, después más para adelante seguiré haciendo video de otras experiencias de María Sima, pero sí, para que ustedes tomen en cuenta que el purgatorio en realidad es real, es totalmente real. Tenemos que tratar de hacer todo lo posible de los pecados que hemos confesado, hacer las reparaciones aquí en la tierra, lo más que se pueda, para nosotros poder alcanzar rápidamente, que tengamos que purgar poco tiempo allá en el purgatorio para ir a la presencia de Dios. Les recuerdo también de ganar indulgencia, tratar de ganar indulgencias, como yo le dije en los videos anteriores, para que puedan también ir directamente al cielo y pasar menos tiempo en el purgatorio o nada, según la voluntad de Dios y según las reparaciones que le toca vivir a cada uno por sus pecados. Nunca dejemos de orar por las almas del purgatorio, y más en este mes de noviembre. Las almas nos necesitan, ellas esperan por nosotros. Todo lo que hagamos por ellas, se lo hacemos al mismo Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, nos recompensará a cada uno de nosotros. Ellas son unas amigas aliadas. Ellas no pueden orar por ellas mismas, pero sí oran por nosotros. Y más por las personas que oramos por ellas. Mis hermanos, muchas bendiciones. Espero que le haya gustado este pequeño extracto de esta entrevista que le hizo Sor Emanuela a María Sigma. Es muy importante que lo tenemos en cuenta de que el purgatorio existe y que tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a las almas del purgatorio. Muchas bendiciones. Chao.